Francisco Abundis es candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Connecticut, maestro por la Universidad de Oxford en políticas públicas y por la Universidad de Columbia en asuntos internacionales. También es director asociado de Parametría SADCB, la consultoría especializada en opinión pública e investigación de mercado. El maestro Abundis colabora como analista para diversos medios de comunicación, como CNN, Radio Fórmula, ADN 40, Foro TV, Canal 11, IMER, Canal del Congreso, entre otros. Es articulista semanal de Milenio y se ha desempeñado como consultor del gobierno federal, de gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, British Council, The Software Alliance, la UNESCO, entre otros. Ha sido profesor e investigador del CIDE, profesor invitado en el ITAM y profesor de la Universidad Iberoamericana. Sus principales líneas de investigación son la psicología social, la opinión pública y el comportamiento electoral. Aquí estamos con Paco Abundis. Bienvenido. Al contrario, John. Gracias, un gusto. Un privilegio tenerte aquí, pues uno de los grandes analistas políticos y conocedores de esto, de la opinión pública. Es a veces pareciera así como magia, ¿no? Cuando ustedes hablan de los números y de Gracias. Bueno, aunque también se equivocan, ¿verdad? Claro. Pues ¿Cómo les fue en la elección de 24? ¿Le atinaron más o menos? Mira, cuando tienes una elección de una presidenta que gana por 35 millones de votos, más de 30 puntos de diferencia entre ella y el segundo lugar, casi 60% de preferencia electoral, pues obviamente todos estuvimos bien. No hubo ningún encuestador que sobreestimó, ahí ayudó demasiado a Xochitl. Todo mundo de pronto no sobreestima, subestima. Yo te diría que aquí el reto, que siempre es a lo que uno aspira, a la precisión, ¿no? O sea, la tarea mínima es dame el ganador correcto, ¿no? Claro. Tarea mínima de todo aquel que esté en medición preelectoral, ¿no? Y lo que sigue es dame precisión en la medida de lo posible. Con estos números que te estoy dando, es muy difícil que alguien, que sí pasó, haya dado otro ganador o haya dicho empate, ¿no? Pero bueno, ya, o sea, eso para el récord. Pero sí te diría que esta fue una elección que nos rompió parámetros. Primer reto. El expresidente López Obrador ya había ganado por mayoría absoluta, es decir, más de 50 puntos, 53 puntos. En un sistema, tú sabes, John, que a diferencia de otros del continente, de la región, que tienen 2 rondas en elecciones, tienes primera vuelta y segunda, tienes muchos candidatos en la primera y en la segunda pasan 2. En México todo se juega en una elección. Que tú ganes una elección por más de 50 puntos de primera ronda es muy difícil en el mundo. Ya no digo, te hablo de la región, de América Latina, pero en el mundo. Que ganes por 60, como lo hizo la presidenta, 7 puntos más arriba del presidente, 5 millones más que el presidente, pues sí nos rompió los parámetros. O sea, todos, te lo voy a decir así, todos teníamos la medición, todos teníamos que iba a ser 30, que podía ser más, pero todos pensábamos que estábamos sobreestimando. Todos dijimos, no, pues esto es una locura. O sea, y entonces, si quieres, siendo autocríticos, sobremodelamos, ¿no? Respecto a otras elecciones y casi, pues, en promedio nos quedamos 8 puntos cortos. Pero, pues, no sé, otra vez, era una elección en términos de ganador muy fácil. Claro, pero no se imaginaban que realmente iba a pasar esto, pues. Dado el historial de este país, era difícil que sucediera, ¿no? Para mérito, yo creo, de la actual administración, para mérito de muchas cosas, de los programas sociales, el nivel de participación fue alrededor del 60%. Es decir, todos los números hablan, yo creo, muy bien, pensando incluso en tu programa, muy bien de la democracia de este país, ¿no? Y habla muy bien de la gente que salió a votar o del partido, ¿no? Pero, pues sí, digo, a la pregunta directa de subestimamos en el agregado del gremio en 8 puntos. Porque nos cambió parámetros, ¿no?
Y esto habla de que realmente sí hay un antes y después del observador. O sea, sí hay un cambio, bueno, de régimen o de sistema político o realineación o lo que quieras llamarle, pero sí hay un antes y después en cómo se vive la democracia mexicana con observador. Yo creo que sí, hay un, tal como lo estás poniendo, en términos de literatura, de ciencia política, de partidos políticos se conoce como realineamiento, como lo acabas de decir, ¿no? En inglés realignment, o sea, estamos en una, dada la mayoría que representa hoy Morena, dada la debilidad estructural que tiene la oposición, que yo creo que también se presta una reflexión, o sea, porque después de la elección, todos aquellos que decíamos que estaba muy complicado que llegaran a mayoría en el Congreso, mayoría constitucional, más allá de 2/3 partes de la Cámara que te permite cambiar la Constitución. Yo creo que es importante distinguir el resultado de la elección de lo que pasa en el Congreso, o sea, y lo que decían las mediciones, ¿no? Entonces, son como 3 partes distintas. Como bien sabes, hoy día hay una sobrerepresentación del partido en el gobierno, de Morena y sus aliados, porque en realidad Morena llegó a 54 puntos, con sus aliados llegó a 60, pero hoy representan más de 70. Claro. Entonces, o sea, si lo vas escalando, da la impresión de, a ver, pues, tú me dijiste, para empezar, que no iban a llegar a tener esa mayoría constitucional. Entonces es como ir separando las cosas, ¿no? Lo otro que te dirá que me parece importante llamar la atención, la debilidad que puede tener la oposición en el Congreso hoy no significa necesariamente, y sobre todo en la elección intermedia que viene, yo digo, ya me estoy adelantando hasta el 27, que sea una debilidad estructural. Por definición, en la psicología política, tú no opinas sobre un partido. O sea, tú puedes opinar si el PRI, el PAN, MC, Morena son buenos o malos. Por definición, el voto es una actitud. Es decir, yo voto o no voto por John, pero yo lo tengo enfrente. Claro. Mi opinión por John es otra cosa. Pero entonces, en realidad, el voto es una actitud, no una opinión. Entonces, hoy día, medir a la oposición y decir, ¿está en el suelo? Pues sí está en el suelo, pero pues yo creo que deberíamos de esperar al 27, ¿no? A ver, sigamos por el momento en 24 y luego ya y luego, trazamos la ruta, vamos porque escuchando algunas conferencias tuyas, estuviste con nosotros en nuestro coloquio anual del programa Democracia y en otros artículos que has escrito. Una cosa que se llama la atención de la victoria de Claudia no solamente es la cantidad, sino la calidad en términos de que está repartido casi segmentos por la sociedad completa. O sea, no hay un solo segmento donde realmente varía mucho. Bueno, algunos, quizás los jóvenes, los del norte, ahorita me explicarás, pero de entrada lo sorprendente del fenómeno es que fue pues, universal el apoyo. Cierto. O sea, no fue una cuestión sectaria de un 60% que aplasta a otros 40% claramente identificables, sino que permeó en la sociedad completa, lo cual era una sorpresa para muchos porque imaginaban que el obradorismo era pues de los pobres, de los de izquierda. Realmente lo que Claudia está demostrando es que pues es de todos realmente. Mucho más ¿no? comprensivo, mucho más. Bueno, y abonando a tu argumento, no solo eso, revisa cómo están sus números en niveles de aprobación. Es decir, ella, y te diría prácticamente en todas las series que estén hechas cara a cara en vivienda, hoy la presidenta está por arriba de los 80 puntos. Así es. De manera que ya está llamando la atención, yo te diría, a nivel internacional. No es casual que estén habiendo reportajes hoy día del Financial Times, de la BBC, del New York Times, porque, hay un tema de género importante, es mujer, pero como ellos mismos lo describen, pues estamos en un escenario donde hoy la izquierda en el mundo, y en particular otra vez en la región, no es lo más popular, y entonces aquí es como si fuéramos a contraflujo. Y en general los políticos están desacreditados. Exacto. De izquierda o derecha. Exacto. Este caso que vimos recientemente en
en el X, ¿no? De Bukele, ¿no? Espejito, espejito, ¿no? Que Bukele le pregunta a Twitter, ¿no? Al Grok, ¿no? ¿Quién es el presidente más popular del mundo? Y que le responde que Sheinbaum es la o el jefe de Estado más popular del mundo hoy. Pues ¿el mundo mira, entero? debe ser de los más altos, sin duda. No, digo, yo, en fin, es difícil que tengas mediciones actualizadas de eso, pero cualquier jefe de gobierno, cualquier jefe de Estado que esté arriba de 80 puntos, no importa si eres Kennedy, o que le llegó a pasar a, ¿no? John F. Kennedy llegó a estar ahí, o nuestra hoy presidenta, obviamente te obliga a voltear a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y mucho más en un contexto como en el que estamos. Entonces, te lo doy como en resumen desde que tomó posesión. Ella ya venía por lo menos en los números de parametría, ya venía en 73%. Cuando tú ya estás ahí, John, subir, estarás de acuerdo que es complicado. Bueno, subió 10 más, ¿no? Entonces, nosotros la tenemos en 82. Lo mismo dice ENCO, lo mismo dice De las Heras, lo mismo dice el Universal. Todo lo que esté hecho cara a cara en vivienda la tiene ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es un fenómeno que requiere explicación. Yo te daría como dos fenómenos rápidos en corto y la pregunta de muchos es lo que sigue. Una vez que gana la elección con estos números que acabamos de describir, se da un fenómeno que tú conoces bien en la literatura en Estados Unidos, que son yo creo que los que han contribuido más a formalizar o teorizar sobre esto, se llama Rally Around the Winner, ¿no? Te vas con el ganador. Entonces, no, bueno, si la presidenta ganó con 60%, 35 millones de votos, ¿no? El primer impacto sobre el mexicano común es, si yo no voté por ella, igual me equivoqué, ¿no? Claro. ¿No? Entonces voy y corrijo, ¿no? No, pues entonces tú vas y preguntas en una medición, claro que voté por ella, ¿no? Entonces hay un primer fenómeno de... O sea, incluso esa misma pregunta, se pregunta a la gente si votaron por... Ajá, claro. ¿Es claro. más alto que los que realmente votaron por ella? Exactamente, mira. Claro. Entonces tú dices, ¿por quién votaste? Bueno, pues está mucho más arriba de lo que realmente pasó. Y luego, o sea, esto te diría, hasta eso funcionó hasta todos los últimos meses del año pasado, y por ponerle una fecha, hasta el 20 de enero, ¿no? ¿Y qué pasa el 20 de enero? Pues llega un presidente, ¿no? Que nos pone en una situación complicada en el país, que todo el mundo, conoce de los peligros que tenemos ahora con aranceles y Trump, pues, temas de inmensidad. Gracias. Bueno, y entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que suele suceder con esas situaciones? Se llama Rally Around the Flag, ¿no? Entonces haces una manifestación alrededor de la bandera del país que ella hoy representa. Entonces, primero tuviste un efecto ganador y ahora tienes un efecto enemigo común externo, ¿no? Que es como lo vive el ciudadano mexicano. Entonces yo por eso me atrevo a aventurar que, a diferencia de lo que le pasó al expresidente López Obrador, que si bien tuvo una luna de miel larga, pero entre su polarización, confrontación, se fue desgastando, mientras tengas al hoy presidente Trump enfrente de ella por el tiempo que duren estas confrontaciones, yo te diría, lo único que hace es fortalecerla a ella. Porque el promedio del mexicano la reacción normal es, no, espérame, yo estoy con la presidenta. Claro. Entonces, sí es un fenómeno muy interesante, porque habrás visto algunos reportajes, además de los que te menciono, donde está generando alguna admiración en otros países, en Europa, en la región, de a ver cómo le está haciendo este líder que parece que está maniobrando con el que todos estamos teniendo problemas, ¿no? O sea, Trump mismo apenas anda por los 40, ni siquiera alcanza 50% de aprobación ahorita. Está bajando, obviamente está generando un desgaste en su administración. Son, te diría, relativamente números normales para todo lo que está pasando. Pero yo te diría, pues un indicador es su aprobación, como bien dices, 40, ya está cruzando 40 a la baja,
Digo, si lo comparas con Biden, el presidente saliente de Estados Unidos, que salió con 38 puntos, pues todavía tiene margen, ¿no? No. Pero Compáralo con Peña Nieto, que salió no, con bueno, ese es el... el 17%. No, pues un presidente Exacto. legítimo, Trump. No, o sea, todavía tiene su base, ¿no? Pero da la impresión de que sí le está poniendo en riesgo y sí le está desgastando de una manera muy rápida y muy veloz, ¿no? Digo, hace poco en Parametría publicamos algún artículo sobre el desgaste que tiene ya no solo él, Elon Musk, ¿no? Donde vas viendo, digo, las manifestaciones que estamos viendo, pues en Estados Unidos, en Europa, de coches Teslas quemados, distribuidores de electricidad quemadas, agencias. Pues eso, digo, tú sabes, Estados Unidos tiene algo otra vez que se llama en psicología política self-efficacy, que es tu capacidad real o percibida de intervenir en lo que pasa en la vida pública o cuánto crees que la vida pública te afecta. Claro. La de Estados Unidos es altísima, altísima. Entonces, el nivel de frustración hoy de los demócratas es altísimo. Y entonces, por algún lado, tiene que salir esa frustración. Te diría que si nosotros estamos entre temerosos, medio asustados y otra vez arropando a la presidencia y a la presidenta, bueno, de aquel lado en Estados Unidos están aterrados, ¿no? Históricamente México ha sido un país particularmente presidencialista en Así su es. opinión pública, comparada con otros países de América Latina, ¿no? Así es. Era muy raro esto de Peña Nieto llegando a 17%. Inusual, era una históricamente anomalía, inusual. absolutamente. Exactamente. Hasta Salinas, Cedillo, siempre estaban más o menos en los 40, 50, no habíamos tenido esa crisis. Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Claudia, se recupera la figura presidencial. Esto algunos lo leen como señal de autoritarismo, ¿no? También la otra lectura es de legitimidad, pues. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que... ¿Tenemos una cultura política autoritaria que busca que el presidente les diga qué hacer? ¿O más bien somos un ejemplo de dinamismo democrático, legitimidad? Seguramente es algún punto intermedio, pero ¿cómo lees nuestra cultura política? Yo creo que el presidencialismo, digo, lo podemos seguir dando, o sea, ¿no? Darlo por hecho, o sea, está pasando, pero yo creo que no depende solamente de estas capacidades del Ejecutivo, porque te diría, hoy podemos tener un mundo muy contrastante. No es solamente las capacidades de ese Ejecutivo, sino lo que está pasando con los otros poderes, legislativo y judicial. Si evalúas solo el Ejecutivo, te diría, hoy la presidenta está por arriba 10 puntos de su mejor política pública, que puede ser lucha contra la pobreza, pero además, respecto a la peor, lo cual, como bien sabes, en medición y en estadística importa mucho que haya varianza. Es decir, que no tengas una respuesta... Me están llamando a corte, ya me clavé en el diálogo, pero vamos a regresar en 2 minutitos para continuar analizando estos datos muy importantes sobre nuestro sistema político, la opinión pública. No se vayan, ahorita regresamos con Paco Abundis. Aquí seguimos con Paco Abundis. Muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias, querido Paco, por tu tiempo. Pues estábamos hablando sobre la cultura política de los mexicanos. Somos autoritarios, somos democráticos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en perspectiva histórica? Te interrumpí, pues. Mira, no, yo creo que está claro el liderazgo que hoy tiene este país en el Ejecutivo. Y yo creo que es importante ver la diferencia o la varianza que hay entre, primero, la evaluación de la presidenta, su mejor política pública y su peor política pública o su peor renglón, ¿no? ¿Qué tenemos en esto? Pues ahí está, como habíamos dicho, arriba de 80. Su mejor, ¿no? Donde la gente dice, en estamos muy bien o muy bien, puede ser lucha contra la pobreza, temas de empleo. Esto lo está valorando la gente. ¿Cuál es la peor? Casi te diría la obvia. Lucha contra el narcotráfico, inseguridad. Entre ella o su mejor política pública. Y esto hay, John, 30 a 40 puntos de diferencia. Mira. ¿Qué quiero decir con esto? La gente está clara en las carencias. La gente está clara en lo que no está funcionando.
El tema es, y yo te diría parte de las incógnitas o preguntas que merecen una respuesta de esta elección, es por qué con la crisis de inseguridad que tenemos, el ciudadano no penalizó a Morena o a su candidata, ¿no? Pregunta que merece, ¿no? Que toda una respuesta, te diría, es casi una respuesta académica, ¿no? Pero tendrías también que ver entonces en qué se basa este liderazgo, dadas las carencias que tenemos. Y luego, digo, eso en una primera parte, y luego en la segunda parte ver cómo está la relación con los otros poderes de la Unión, ¿no? Pero yo creo que en esa primera parte, pues como lo está viviendo este país o el mexicano es, pues que sí está viendo un liderazgo, y un liderazgo democrático, ¿no? ¿Y el poder legislativo? La gente no confía tanto. No, para empezar, no, lamentablemente en este país no tenemos mucho conocimiento sobre las funciones de cada uno de estos poderes de la Unión, incluido el judicial. Entonces, cuando hablas de ser una sociedad con una tradición presidencialista, en realidad esto nos lleva hasta allá. Es decir, pero no más es presidencialista, pero te diría, por recomponer el término, es confianza en el ejecutivo, el que sea. No, el presidente es el primero, pero lo mismo es el gobernador o incluso el presidente municipal. Porque a toda esa parte, a esos tres niveles de ejecutivo, la gente, por razones obvias, le concede mucha más capacidad de resolución de problemas. O sea, tú tienes un problema en tu comunidad, pues vas con el presidente municipal. Claro. Eventualmente irás con algún legislador y verás qué tanto te puede ayudar a cabildear algo. Pero esto no es, perdón por el referente, pero creo que es el contraste más claro. Si tú estás en Estados Unidos, ¿no? Esta idea de escríbele, ¿qué es lo que está pasando ahora? Escríbele a tu congresista y dile lo que quieres, no quieres. Hay otra relación de poder ahí. En México no. En México, pues no sé, hay datos muy claros. ¿En qué distrito electoral vives? ¿Quién es tu diputado? ¿No? ¿Quién es? No tenemos esa relación. A ver si recuerdo, yo estoy en el 34, ¿será? Mi diputado era Gabriel Cuadri durante un buen tiempo. ¿Algún día le escribiste al buen Gabriel? No, pues no. ¿No? Pero sí me entiendes, es una relación muy distinta. O sea, hoy día los problemas que están teniendo en Estados Unidos es el enfrentamiento directo que tiene el ciudadano con su representante, sea demócrata o republicano, y decirle, oye, yo tengo estos problemas, ¿no? O sea, ¿tú qué vas a hacer? En México no tenemos esa relación con el legislativo, pero justo te iba a preguntar sobre lo judicial, porque hay menos conocimiento, menos confianza. Por eso, en general, la reforma judicial sí ha tenido una buena aceptación de la sociedad, ¿correcto? O sea, unas 2/3 partes de la ciudadanía está de acuerdo con esto de cambiar el Poder Judicial y también incluso de acuerdo con las elecciones como mecanismo, ¿no? Mira, te diría, si tú le preguntas a la gente, ¿tú quieres votar por esto o no? Te va a decir sí, ¿no? Siempre sí, lo que sea, siempre sí. Ahora, que la gente tenga idea de la consecuencia de esto no está claro y yo creo que estamos por verla, ¿no? Todo aquel que ha tenido algún contacto con el Poder Judicial es infinitamente más crítico que el ciudadano que no lo tiene. Pero casi el resto del ciudadano por oídas dice, no, pues esto parece que no puede estar tan mal, ¿no? Votar por alguien, elegirlo. Claro. Yo creo que, digamos, estamos en un proceso en el que veremos los resultados. Por lo menos parte del proceso está bastante complicado, ¿no? O sea, digo, no basta ver las boletas, ¿no? Claro. O sea, las boletas es un proceso difícil, pone en el límite de sus capacidades al INE. Hay el peligro de si estos que van a ser electos son los mejores o los más capaces. Muchas preguntas por resolver, ¿no? Claro, de sustancia, qué es lo que va a pasar, pero como esfuerzo de pedagogía pública, si nada más lo vemos de esa dimensión, creo que es muy importante. Que es una encuesta tuya que tú nos mandaste, me parece, que cuando preguntas a la gente qué funciones tienen los ministros de la Corte, los magistrados, 20%, 30%, si bien nos va, saben exactamente lo que hace un ministro de la Corte. No, bueno, entonces, un poquito más grave y antes de eso, o sea, es cuánta gente sabe
que hay 3 poderes de la Unión, Ahí que está. están divididos en menos de 40%. Mira, o sea, a ver, entonces, una lectura ahí es, bueno, la gente no sabe, entonces, ¿cómo nos vas a poder a votar por un poder que ni siquiera saben existen? Pero también, pongámoslo otra vez, justamente ahora al tener que ubicar el Poder Judicial, vamos a votar por ellos, hay candidatos, hay magistrados, hay ministros, hay jueces. ¡Wow! O sea, ese mismo proceso es un proceso de pedagogía popular, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver, y ahí viene la siguiente pregunta, ¿cómo van a estar las tasas de participación? ¿Qué anticipas? No. ¿Cuántos van a votar? A ver, ahora, Mira, yo te diría que el referente que tenemos más similar a esta elección puede ser el tema de revocación de mandato, ¿no? Y podemos cerrar el padrón electoral a 100 millones, entonces el porcentaje es casi lo mismo que el número de millones de votantes, ¿no? Entonces, 17.5%, 17.5 millones fue básicamente lo que salió a votar en abril del 22. Yo creo que, dado que buena parte de este ejercicio tuvo que ver con incentivo, movilización, como lo quieras llamar, yo creo que ahora va a estar por arriba de 20 millones. El INE calcula 10, 12, pero yo te diría el incentivo a nivel movilización, yo creo que va a ser mucho mayor. Entonces, el INE ha dicho entre 10 y 12%. Ajá, Tadei, nada más. la presidenta Tadei dijo entre 10 y 12. Yo ¿Tú le duplicas la apuesta entonces? yo voy casi como por el doble, sí. Sí, bueno, nada más te daría un elemento, el número de centros de votación. El número de centros de votación, pues es, no sé si el doble o son 70,000 centros de votación. Ya nada más eso. Claro, en la revocación le castigaron bastante. Así es, no había no, este es un ejercicio, es eso, dado que está en el interés del partido en el gobierno, que haya estos altos niveles de participación. En el 22, Morena no tenía Edomex. No, o sea, muchos estados que ganó Morena en el 24 no estaban en el 22. Y esos van a tener, si revisas, fue 17.5, pero si revisas dónde hubo mayor participación, que en ese caso era una convocatoria del presidente, pues Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, ¿no? Tuvieron tasas de participación de 35. Ahora, con estados del tamaño del Estado de México, que digo, es importante, yo creo, en términos de reflexión ciudadana, para la gente es el Estado de México. John, el Estado de México es del tamaño de Ecuador. Le pones 2 millones más y es Chile. Es 2 veces Cuba. Esa es la población del Estado de México. Claro. Para nosotros es un estado. No, es un país eso. Es un país. O sea, aquí tenemos estados como ese, Veracruz, Guanajuato, que son, para buena parte de la región, sería un país. Entonces, lo que pasa es que pues, no nos damos cuenta, somos 130 millones de mexicanos, más los 12 que están en Estados Unidos. En población, somos del tamaño de Rusia. Sí. Somos, ¿no? O sea, poblacionalmente, ¿no? Más allá de capacidades y... no nos damos cuenta a veces en qué país vivimos, ¿no? Digo, por poner más números. La economía de esta ciudad es la economía de Colombia. Nada más la Ciudad de México. Nada todo más, el país. Nada más la Ciudad de México. Colombia, pues. Es Colombia país. Entonces, no, aquí tenemos unos números que no nos damos cuenta un poco de la magnitud del país. Pues en el que entonces vivimos, un ¿no? mensaje optimista de tu parte en términos de participación, ¿no? Yo sí. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso del Constituyente de la Ciudad de México, participaban como 15 o algo así, ¿no? Más o menos. Sí. Pero estaría bien, sería un buen resultado, realmente. A mí me lo parece, Estaba pensando como un referente podría haber sido la elección del Constituyente de la Ciudad de México, no sé en qué número estaba, 15 o 20 por ahí. O sea, si realmente se logran 20% para la elección judicial, estamos avanzando. O sea, se demostró que tiene sentido. En Bolivia, ¿qué sería el porcentaje, por ejemplo, para las elecciones? ¿Tienes ese dato? No, te pondré otro ejemplo que a lo mejor sí sirve para ilustrar esto. A mucha gente le sorprendería, pero cuando la gente habla, por ejemplo, de la democracia en Suiza, pensaría que uno de los países más democráticos, elecciones por cantones,
Bueno, uno de los problemas de salir a votar por todo, de elegir la mayor parte de cargos, sí implica una especie de desgaste para el ciudadano. Entonces, obviamente, los niveles de participación van a bajar. A mucha gente le sorprendería, pero en Suiza tú tienes elecciones para muchos de estos cargos de 30-35%, Suiza, ¿no? Donde, entonces, que tengas esos niveles en México, que es casi una elección de participación directa, es decir, es inusual, no tiene que ver con un cargo como el Congreso o el Ejecutivo, pues tiene que en presidencia municipal, que es a lo que la gente está acostumbrada. Este es en algún sentido, un experimento. O sea, vamos a ir a votar por jueces, ¿no? Esa es la otra cosa. Igual la gente va a salir por la pura emoción, van a llegar a la urna y luego, ¿qué hago con esto? No, bueno, pues... Igual alguno que otro nombre lo ubicas, pero de Tim Marino, ¿cómo va a estar? No, o sea, creo que buena parte de este ejercicio se va a resolver por, digo, no sé cómo ponerlo, hay una parte como de voto corporativo. O sea, yo creo que se va a parecer mucho a una elección de las que nuevamente hay en la región, en Sudamérica, cuando tú llegas con un acordeón. Y entonces, en tal boleta voy por, ¿no? Por poner los números que ya están por ahí, voy por la 3, voy por la 8, voy por la 22, voy por la... ¿no? O sea, ya hay como ciertos números sembrados, ¿no? Pues esto se va a poder detectar. Yo recuerdo una elección interna de Morena hace unos 3 años, verano de 2022. Había, de hecho, montamos un pequeño grupo de observación electoral y vimos que todo el mundo llegaba con sus papelitos. Con un acordeón, son acordeones. Bueno, ese sería, ¿no? Un papelito no será suficiente para que quepan todos los nombres, pero eso ya pondría en duda la legitimidad del proceso democrático, si es que fuera el caso. Probablemente, pero es que pues, al final tú vas a votar por un número. Y si no sabes lo que representa ese número, es parte de los cuestionamientos que puede haber sobre esta elección. O sea, tú, si viste las boletas ya, pues sí, trae los nombres, trae los números, y es una elección complicadísima por la cantidad de, bueno, te lo diré en términos de medición, preelectoral, antes digamos, de la fecha de esta elección. Pues lo estamos haciendo como lo hicimos para la elección interna de Morena, por cierto. ¿No? Es decir, vas por reconocimiento de nombre. Si tú reconoces el nombre, es una opción para ti para votar. Si no reconoces ni el nombre, es como se llama variable proxy. Es un indicador de quién puede ser alguien votable, ¿no? Si no lo conoces, lo más probable es que no lo votes, ¿no? ¿Y ahí sí llegan a tener muy alta tasa de reconocimiento los nombres? No, todavía no. Yo te diría que están bajas. Yo creo que al final del proceso, estamos en abril, esperemos a junio, están empezando las campañas. Como bien sabes, no son unas campañas normales donde puedas tener anuncios en la calle, en autobuses, ¿no? Pues va a ser casi todo por redes. Pero yo creo que van a subir los niveles de conocimiento, sobre todo como de las que hoy son ya ministras, ¿no? Yo creo que ellas están bastante posicionadas y y habría que ver quién más entra en esa contienda, ¿no? Pero yo sí creo que esto va a ser pues buena parte de ese voto, hay una parte que va a ser voto corporativo, ¿no? Pues sí, eso es el gran problema con nuestra democracia. Eso ocurre en todas partes del mundo, pero eso del clientelismo, o sea, si el voto no es una expresión personal de opinión o de siquiera de actitud preferencia, que bien definías, entonces resulta ser una vía por medio de la cual se mueven otros intereses, ¿no? Eso no sería lo más positivo. Y el resultado final, pues también hay que ver qué pasa, o sea, quiénes van a ser estos jueces, cómo van a decidir y si realmente van a tener mayor cercanía al pueblo, ¿no? Porque eso es lo que se busca, ¿no? Claro. Este poder que ni siquiera la gente sabe que existe, menos lo que hace, que ahora de repente ya empiece a acercarse de nuevo a la ciudadanía. Sí, yo creo que en la parte que, como bien señalaste, puede que haya una parte positiva, dijiste pedagógica, es literalmente saber que existen, quiénes son y por qué son importantes, ¿no? Que yo creo que de pronto eso buena parte del público lo desconoce, ¿no? ¿Hay para ti zonas de gobierno del Estado donde no deberíamos votar? O sea, ¿hay cotos que deberían estar vedados al
al voto, tú como experto apasionado de la opinión pública, o crees que la votación siempre es bueno? Tú dices para cargos. Pues para cargos, sí. Sí, no, yo creo que, digamos, aquí el gran cuestionamiento para algunos especialistas es si se debe de someter al voto una capacidad que en realidad es técnica, ¿no? Para muchos es cómo saber si tiene las capacidades un candidato a juez. De ahí que hubo varios ejercicios para filtrar quién podía entrar en las listas o quién no. ¿No? Entiendo que ya hay un filtrado ahí de capacidades, ¿no? Pero, por ejemplo, me refiero, en los Estados Unidos has mencionado el caso, se vota fiscal, tesorero en muchos estados, secretario de gobierno, muchas veces también tiene una elección directa, popular. Entonces, es otra forma, pues, de entender la división de poderes y el vínculo electoral, ¿no? Sí, yo creo que ahí nuevamente la pregunta es, antes de que alguien llegue a la posibilidad de ser votado, si fue filtrado, ¿no? No es un tema de votar o no. Yo digo que es quién es candidato a ser ese, pues, que puede, digo, como bien sabes, hay requisitos para ser gobernador, hay requisitos para ser senador, hay requisitos para ser diputado, ¿no? Que son posiciones de representación más genéricas. Yo esperaría que quienes llegan a esta elección tengan, digo, si ves, buena parte de la prensa se ha ido a esos cuestionamientos. ¿Quién llegó? ¿Quién está en esas listas? ¿Qué currículum tienen? ¿Cumple con los requisitos? ¿Qué antecedentes tienes? Algunos de los cuestionamientos más serios van por ahí. No necesariamente si lo votas o no lo votas, es quién llegó, ¿no? Y a mí me parece lo más relevante. Pues vamos a estar muy atentos. Vamos a un corte y regresamos para la última parte de esta gran entrevista con Paco Abundis, experto en opinión pública, encuestador, analista. No se vayan, aquí le esperamos. 2 minutitos. Seguimos aquí con Paco Abundis. Muchas gracias, Paco, al contrario, por acompañarnos. Ahora, regresando a 2024, hubo un fenómeno electoral secundaria. La gran historia fue la de Claudia Sheinbaum, pero Movimiento Ciudadano saltó, nos triplicó, ¿no? Más o menos su participación. Me dirás en términos porcentuales, pero hubo un aumento real. Considerable. Lo de Maynes desde antes, Samuel García, gobiernan 2 de los estados más importantes de México, de Nuevo León y de Jalisco. Tienen un mensaje muy juvenil. ¿Esto es la semilla de otro proceso político o es así como lo fue el Bronco en su momento, nada más así como un flachazo? Mira, yo te diría, 24 merece su explicación para MC y es importante esa explicación en términos de lo que viene. ¿Qué es lo que veíamos en MC antes de elección? Para fortuna algunos lo escribimos, ¿no? Otra vez, no hacemos pronósticos, hacemos diagnósticos, pero algunos sí advertimos que era muy probable que MC iba a rebasar al PRI. Y eso iba a ser muy probablemente la nota del 24, como pasó, ¿no? ¿Por qué preveíamos eso? El declive del PRI, problemas de liderazgo, problemas de imagen y muchos atributos que presentó MC. Te diría de los principales. En una elección polarizada, donde tienes una oposición muy clara, alguien donde, recordarás, eso fueron los debates, ¿no? Los debates era la hoy presidenta estableciendo una agenda, en algún sentido defendiéndose, con ataques de la oposición muy fuertes, y tienes un tercer actor que te habla, ¿no? Casi, a ver, cálmense, de la felicidad, de los niños, vas por una ruta distinta. ¿Qué es lo que pasa tú como ciudadano si quieres votar y no te quieres meter en el conflicto de los peleoneros de la calle, ¿no? De la cerrada? Pues vas por la tercera opción. Entonces, eso yo creo que MC lo jugó muy bien. Eso es un tema de posicionamiento, casi estratégico. Súmale a eso temas mercadológicos, que para muchos son muy cuestionables, ¿no?
si un niñito simpático, Chogui, cantaba y si el ritmo es muy pegajoso y se la pasaban repitiendo el nombre de su candidato Maine. Estrategias publicitarias si quieres, pero tampoco lo hicieron mal. De hecho, yo creo que lo hicieron bastante bien, ¿no? Posicionaron un candidato, posicionaron al partido, no se pelearon con nosotros, un mensaje que se salía de esta ruta de confrontación. Quedó, triplicó, como bien decía, su voto, estaba sobre 3, 4 puntos, acabó en 10 y algo, casi, algunos lo llegamos a medir hasta en 13 en algún punto, ¿no? Otra vez es donde los niveles de participación importan, quién sale a votar, más allá de la preferencia, pero yo creo que sí se ganó su lugar en la contienda y en la oposición. Ahora, sí, ya sabíamos que iba a rebasar al PRI. Un poco lo que te comentaba hace rato de cómo mides preferencia electoral, si hoy estaría por arriba del PAN o no, pues mientras no tengamos elección, yo sí te diría es un poco ocioso el asunto, ¿no? O sea, porque, pues nada, o sea, no, a diferencia del tema de los jueces o cualquier otra elección que tenemos casi enfrente, no es digo, vamos a empezar a ver actividad tal vez publicitaria con los recursos de los partidos, pero yo sí te diría, Acción Nacional sí tiene una base, por lo menos en algunos estados del país, le hace Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, donde el corredor del Bajío, donde obviamente le reporta una buena parte de su popularidad o su votación. Y estás compitiendo con Jalisco, Nuevo León, donde también MC tiene sus bases, ¿no? Yo creo que es un partido en crecimiento, es un partido por las plazas que te acabo de dar sobre quién está creciendo, pues está creciendo sobre el PAN, ¿no? Claro. O sea, Nuevo León y Jalisco son bases panistas. Entonces ahí yo creo que ya tienes un conflicto, o sea, te estás peleando dentro de la propia oposición y un perfil muy similar. ¿No lo ves como algo emergente, nuevo, tanto? Lo veo y veo que eso va a seguir. De aquí al 27 yo creo que van a ser dos fuerzas que se van a, pues, no sé si utilizar el término canibalizar, pero están creciendo sobre el mismo electorado, ¿no? Y la elección muy clara de MC de no atacar a Andrés Manuel y a Morena, ¿no? O sea, posicionarse como una oposición amigable. Amigable. Así es. A ver, y TikTok. ¿TikTok está abaratando el discurso, el debate político o esas son preocupaciones de viejos? No, yo creo que todos los medios importan, te diría, no TikTok, redes sociales en general. Medido en encuesta de salida, que lo vimos en aquel seminario que mencionas. Esta es la primera elección presidencial donde la gente declaró a la salida de la casilla que se informó más por redes sociales que por medios convencionales. Okay. La primera elección presidencial. Ya había pasado en el 21, en una intermedia, pero en una presidencial. Si quieres el margen, digo, rebasa por 2, 3 puntitos. Pero si checas de dónde venimos, o sea, el crecimiento estaba, ¿no? En cada elección va 10, 15, 20, 25. Ya estamos en 40 y tantos % de la población en la elección pasada que dijo que se informó más por internet. Entonces, no, o sea, hoy te diría, las redes están imparables. No es, digo, TikTok por poner un formato, pero te diría incluso la gente que está revisando prensa convencional lo hace a través de redes. Claro. Ya no, o sea, ya el papel te ensucia las manos, ¿no? O sea, ya lo haces en una tableta, en un teléfono. Pero en términos de modificación de discurso, de debate, las coordenadas y la profundidad o la naturaleza sí estamos como, no sé, es mi pregunta. No, o sea, sí. ¿Otras formas de expresar lo mismo o ya es otra psicología social, otra cultura política? Creo que sí estamos ante un peligro de trivializar la política, ¿no? Pero eso te puede pasar en cualquier, la sola publicidad. Bueno, Televisa tampoco era muy profundo, tampoco era muy kosher, ¿no? No, tienes razón. Pero yo creo que es algo que tenemos que enfrentar. O sea, ese es un formato, una forma de llamar la atención. Yo creo que el tema es cómo haces que eso sea un gancho para jalar a temas, discusiones reales, ¿no? Sí, discusiones claro. O sea, ese es un formato. Yo creo que
que mientras lo entendamos así no está mal. Y mientras eso te genere interés no está mal. El tema es que te quedes ahí, ¿no? Que te quedes con ese pantallazo. ¿No? Pero te lo dirán no solo para ese tema, casi para cualquier tema. O sea, puede ser, si te interesa la literatura o no, pues que si TikTok te lleva a leer más, ¿no? Si te diría, si yo, a partir de que me gusta una obra como El Mago de Oz y me interesa ver la siguiente película de Wicked, y entonces me entero de un dato a través de TikTok de ese libro, esa discusión o esa película, pues es una forma de llevarme un libro, llevarme a la literatura. El tema no es el gancho, el tema es que te quedes con el gancho y no le entres como a la profundidad, ¿no? Prensa física, empresa, tienes la alarma, ¿no? O sea, exacto. El medio no determina el mensaje, ¿no? Exactamente. A ver, estabas empezando a desbujar un análisis de 27. ¿Qué viene para el futuro? ¿Cuáles son las tendencias? Ahora sí, con tu bola de cristal, ¿qué es lo que sería muy difícil que Morena repitiera la hazaña de otra vez conquistar 2/3 partes del Congreso, ¿verdad? ¿O cómo difícil por la historia que tenemos en esa elección. Las intermedias tienen varias características, que es, para empezar, la participación no es igual que una presidencial. Con una ventaja que puede tener para el partido del gobierno, para Morena, que es, esta es una intermedia con 15 gobernaturas. Claro, por supuesto. Eso te cambia toda la dinámica. Entonces, normalmente una intermedia te lleva a niveles de participación de 40, 30 saltos. Con 15 gobernaturas ya te disparas a 50, porque tienes 15 ejecutivos locales votados, que son los gobernadores. No es el 60 de una presidencial, pero con eso, ese nivel de participación sí favorece a Morena. Y además porque buena parte, como creo que lo hizo muy bien Morena y creo que lo va a volver a hacer, estableces un sistema de elección interna de candidatos que son los mejores o sí. Porque ¿estás de acuerdo con las encuestas? Bueno, no, eres encuestador, entonces tienes que defender tu gremio, pero hay una gran discusión sobre eso. No, es un buen punto. No, a ver, pero eso no tiene que ver con las encuestas, no. Tiene que ver si los mejores candidatos son los mejores gobernantes, que eso es otra discusión. Claro. Lo que te permite una encuesta es encontrar al mejor candidato. Que ese vaya a ser el mejor gobernante es la misma discusión de la que venimos de jueces, ¿no? O sea, yo te puedo encontrar. Lo que sí te da una medición es quién es popular. Eso te dirá casi no tiene pierde. Que eso vaya a ser la mejor autoridad, esa es otra discusión. Pero hablemos de candidaturas. O sea, si una elección es en junio y tú decides la candidatura muchas veces, mucho antes, desde octubre o noviembre del año pasado, no necesariamente el candidato más popular va a ser el mejor candidato en junio. Si es que tenemos algo que se llama campaña, ¿no? Eso es lo que no mide las encuestas de Morena. Estas encuestas miden la popularidad, el conocimiento, el nivel de valoración, etcétera, pero no mide la capacidad de realmente ganar en una campaña. El problema es que no tenemos campañas reales, ¿no? Sí, bueno, no sabes cómo se va a desarrollar la campaña, ¿no? Exacto. Te lo voy a poner con un ejemplo que yo ahora debato mucho con mi hija, ¿no? Tú tienes una gran película que es Blancanieves, ¿no? Y entonces la película te puede gustar o no, pero jamás te pasó por la cabeza que alguien que la puede echar a perder es la propia actriz. Así es. Que se pueden hacer declaraciones sobre su película, sí. ¿no? Es como si lo pones en términos de tu campaña, exacto, ¿no? O sea, tú nunca te imaginaste que la actriz que tú escogiste casi te va a boicotear la película. Te lo pongo así, y te pongo Emilia Pérez y te pongo muchas otras posibles grandes películas donde da la impresión que es otro efecto de redes, que antes no pasaba, ¿no? Ahora sucede que las actrices y los actores, ¿no?, acaban siendo protagonistas de sus películas. Entonces, nunca te imaginaste tú que te pudieran, referido al ejemplo que te refieres, es un poco echaron a perder su propia campaña, ¿no? Pero eso mismo es un efecto democrático. ¿Sí me explico? Lo que estoy intentando decir es que
Aceptando sin conceder que esa afirmación tuya de que Morena hace un espectacular trabajo escogiendo sus candidatos ganadores, ¿no? En términos de victoria, no de... Hace esa chamba. Entendí, pero aceptando sin conceder eso, lo que eso implica es que las campañas no importan. Porque esas encuestas se hacen siempre 6 meses bueno, antes. claro. Entonces, Esto pone en cuestión la salud de nuestra democracia. Si tuviéramos una democracia plena, interna en Morena y en el país, entonces no podrías, por encuestas, ni por magia, ni por nada, escoger el mejor candidato en noviembre. Solamente lo vas a saber hasta después. ¿Sí me explico? Estoy totalmente de acuerdo. Solo que el método es para lo que es. Sí. O sea, hoy yo te doy al más popular. ¿Qué va a ser ese candidato? Claro. ¿Qué va a ser ese puesto nuevamente en la película? ¿Qué va a ser ese actor? Bueno, puede ser un desastre o puede ser alguien que hizo muy buena campaña, ¿no? Y entonces resulta un gran éxito esa campaña o no. Pero eso, pues, sí, o sea, medirlo está en chino, ¿no? Claro. O sea, nada más te da el mejor candidato en ese momento, ¿no? En ese momento. Sí, no, eso es un gran debate. Yo sí pienso que las elecciones primarias, pues es lo ideal, aunque también tenemos este tema del acarreo, de los papelitos, entonces es muy difícil cuadrarlo para que realmente avance nuestra democracia. Nos quedan 2 minutitos. Algunas reflexiones generales, o sea, ¿tú crees que en 2030 podríamos tener nuestro Trump, nuestro Bolsonaro? O sea, ¿existen estos rasgos, Trump, Bolsonaro y Milei? La gente lo descartaba, ¿no? O sea, jamás podría ganar. Nosotros también igual nos burlamos de algunas figuras que ahí andan con discursos similares. ¿Podríamos tener una sorpresa así también? En el 30 no creo. Que pueda pasar eventualmente no me sorprendería. Pero no veo todavía en esa, por lo menos, expresión, preferencia electoral hoy, política electoral, no veo al país ahí. O sea, yo creo que hoy el país está más allá de la presidenta, más allá del partido. ¿No? Puedes explicarlo por cosas como programas sociales yo creo que eso todavía tiene muchísimo potencial porque estás cubriendo una necesidad de pues algo que durante mucho tiempo, ¿no? Durante muchos años no se atendió, ¿no? Y entonces hoy yo creo que Morena, el partido en el gobierno, la propia presidenta están atendiendo y esa pieza está muy sólida. Todo se desgasta. Claro. Eventualmente, o porque te acostumbras al programa, o porque puede haber N razones, ¿no? Pero hoy por hoy no veo ese escenario para el 30. Después, pues ya, ¿no? Sería un... Muy bien. Pero no hacemos predicciones. Sí, claro. ¿Quién sabe? Este mundo es muy complejo. Así es. Pues muchas gracias. No, al contrario, John, un gusto. Gracias por la invitación. Qué Al amable. contrario, privilegio recibirte y nos volvemos a ver después de la elección judicial, por favor. No, me encantaría. Sí. Para ver qué tanto, por lo menos en participación, ver cómo quedamos. A ver si la atinamos, ¿no? Bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a nuestro muy amable público por acompañarnos cada domingo, nuestros leales espectadores aquí en Diálogo por la Democracia TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.